Había una vez un libro que leí hace poco, se llama La montaña eres tú. Y para empezar este podcast y este capítulo, voy a leerles una frase que me pareció acertada, que me pareció que valía la pena subrayar. Dice así: como los incendios forestales son esenciales para la ecología del medio ambiente porque permiten la apertura de nuevas semillas, que requieren calor para brotar, y así es posible reconstruir una población de árboles, nuestras mentes también pasan por periodos de desintegración positiva, una limpieza a través de la cual nos liberamos y renovamos nuestra concepción de nosotros mismos. Este podcast va a empezar por el final. Quiero hablarles de lo que ha sido mi vida en los últimos años, o bueno, el último año. Resulta que todos los puntos finales que yo había puesto en la historia de mi vida, de repente se volvieron preguntas. Yo quiero que se imaginen así como el texto, el punto final, y como si le hubiera crecido una raíz y esa raíz se hubiera empezado a encorvar y se hubiera vuelto una pregunta. Todo lo que yo dije que era, todo lo que yo dije que sabía, pues ya no sabía tanto. Todos los sé se convirtieron en no sé. Y fue un momento como lo que esta vieja describe en ese libro, una quema, una desintegración. Durante mucho tiempo jugué muchos roles. Yo llevo 10 años trabajando y en esos 10 años fui estratega, fui tallerista, fui conferencista, fui escritora, fui influencer. Y de cada una de esas facetas había cosas que me gustaba, ¿cierto? Había cosas que disfrutaba, donde me sentía realmente representada, momentos donde decía, yo creo que esta vaina es mi esencia. Y también, por supuesto, había cosas que yo decía, yo creo que esta vaina no es por acá. Creo que interpreté un montón de papeles que no eran míos, de guiones que no eran míos. Y en esa perdición de la perdidumbre, de no saber para dónde voy, ni quién soy, ni de dónde vengo, como que empecé a hacerme pues esas mismas preguntas. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? Hay un tema muy teso con la libertad y es que se nos vende esta idea de que la libertad es el gran sueño, ¿cierto? La libertad financiera, la libertad de etiquetas, etcétera, etcétera. Pero cuando estás libre es como si estuvieras naufragando. Yo quiero que te hagas esta escena de una persona en el mar sin absolutamente nada, libre de todo. Está naufragando, ¿cierto? Y aunque eso genera una oportunidad gigante de escoger si nado o no nado, o me vuelvo sirena, o qué quiero hacer con mi vida, también genera un vacío tremendo. Y mi vacío era de qué quiero hablar. Yo llevaba 10 años creando contenido, haciendo cosas que me parecían relevantes, exploraciones propias, exploraciones de proyectos, pero finalmente no sabía en este punto cuál era mi tema. Había pasado por muchos temas, ¿cierto? Había hablado de marca personal, tengo un libro de marca personal. Empecé hablando de Instagram durante muchos años de mi carrera. Lo único que hice fue hablar de Instagram y cómo montar historias y cómo contar el cuento a través de esta plataforma con cada cosa que iba saliendo. Pero también hablaba de comunicación y empatía, de estrategia. ¿Y qué unía todo eso? ¿Qué unía todo eso? Esta pregunta al principio cuando surgió en mí, qué era lo que unía, qué era lo que hacía que esas cosas se encontraran, cuál era lo transversal. Digamos que yo me destaco mucho como una persona paciente. La paciencia es un don que yo tengo, ¿me entendés? Como que repartieron dones las hadas madrinas y a mí me dieron 4 kilos de paciencia. La paciencia no se me agota horrible. Yo soy la más impaciente, me quiero morir de la impaciencia. Entonces, claro, llega esta pregunta a mí y lo primero que yo hago es morirme de la impaciencia. Y en vez de explorar la pregunta, de permitirme la pregunta, lo que hice fue intentar por todos los medios habidos y por haber responderla. Y la pregunta no se respondía. Pues o yo no era capaz de responderla. Hay una frase de una vieja tesísima, que en este momento se me escapa el nombre, pero tiene una clase en Joy Harjo.
espectacular cómo llegan esas cosas. No me pasaba eso cuando me estaba haciendo la pregunta. Yo quería que me llegara una iluminación como la que acabo de tener y no me pasaba. Yo no sabía cuál era la respuesta. Pero dice esta vieja, Joy Harjo, que tiene una clase en Masterclass de poesía, que cuando la historia no fluye, te está diciendo que por ahí no es, que todavía te falta algo. Y a mí me faltaba algo con esa pregunta. Yo creo que no era momento de responderla. En algún punto entendí que en lugar de forzarla, en lugar de intentar responderla a toda costa, lo que tenía que hacer era navegarla. Navegar esa pregunta. Y navegar una pregunta es lo peor que te puede pasar en la vida. O sea, es una vaina, hay cosas peores que te pueden pasar en la vida, pero esas de las peores, esas entran en la lista. Navegar una pregunta es literalmente estarte ahogando, pero creer que no te vas a ahogar. Porque ninguna respuesta es, todas las respuestas son cuestionables. Vos empezás a mirar escenarios y parece que encontrás una hipótesis, pero el escenario te cambia. Y eso me pasó un poco mientras la navegaba, pero me permití eso. Durante un tiempo largo me permití explorar qué había en ese pasado, qué había en eso que yo había sido, que podía ser interesante de contar. Empecé a tratar la pregunta con paciencia, empecé a explorarla. Claro, pretendiendo responderla, pero sin decírselo de frente. Pienso mucho en esta metáfora de un niño o una niña tímida que está, no sé, en la casa y llegó visita y la mamá de repente sube, le toca la puerta y le dice, pero vas a saludar, vas a saludar. Pues menos que la niña o el niño quiere bajar a saludar, ¿cierto? Y un poco eso era lo que yo estaba haciendo con mi pregunta. Mi pregunta era para esta metáfora una niña tímida y yo estaba intensa cual mamá antioqueña diciéndole bajás y saludás culicagada. Y pues la culicagada escondida bajo la cama, en el closet, amarrada a la cama, o sea, ella no quería bajar. Y cuando entré y la comprendí, le dije, bueno, venga, pues yo la habito, a ver qué hay ahí, qué hay en esa pregunta. Pues ahí fue que empecé a encontrar respuestas. Lo que acaba de sonar es su oportunidad para hacer una pausa y masticar lo que hemos conversado. Solemos escuchar podcast a la loca, a lo que marque, como si estuviéramos trotando maratones. Yo quiero que este podcast no lo escuchemos así. Yo quiero que cada que este sonido suene, usted pueda parar, masticar lo que hemos conversado y encontrar qué hay ahí que le esté hablando a su propia vida. Así que, si puede, pare el podcast en este momento, mastique un poco lo que estos minutos le han traído y pues vuelva a darle play porque todavía queda lo bueno. Pero bueno, no todo el cuento es malo. De hecho, la parte buena de este cuento es el propio camino. En ese recorrer que yo ya había hecho, pues había un montón de pistas, un montón de vainas que yo llamo migas. Yo no sé si vos has visto Hansel y Gretel, o sos demasiado joven o demasiado viejo. Pero en Hansel y Gretel, pues ellos van dejando migas para no perderse del camino, luego eso se vuelve un peo, esas migas se pierden, o sea, pero estas migas, contrario a esas, son migas a las que uno puede regresar, ¿cierto? Y las respuestas que yo encontré, las encontré a través de estas migas del camino, de esas pistas que sin querer queriendo yo me había dejado por ahí para que me recordaran, pues yo quién era, ¿cierto? ¿Qué era lo que había venido a hacer? ¿Cuál era el propósito? Porque eso es otra vaina. Estamos en una generación muy hermosa, tiene cosas muy lindas. Las mujeres, por ejemplo, pueden votar y hacer un montón de cosas que antes no podían. Hay un montón de liberaciones y de luchas muy interesantes, pero también hay una carga muy tesa con este tema del propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cierto? Esta vaina, como que yo me acuerdo de mi abuelo que trabajó toda la vida de profesor en una escuelita, el señor, yo ni siquiera sé si él se preguntó si ese era o no su propósito.
Simplemente ese era su trabajo, pero ahora nosotros no podemos con eso. Ese no puede ser solo tu trabajo. ¿Qué estás queriendo lograr ahí? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Cómo querés cambiar el mundo? Hay un montón de cuestionamientos y de preguntas que como generación nos hacemos y que a veces son alas y otras veces son anclas. A veces son como pesaditas de llevar, pero finalmente son las búsquedas que tenemos. Y mi búsqueda por ese propósito me llevó a entrar a mis migas, entrar a mis pistas. Ya hablé un poco ahora sobre cómo fue explorar o decidir explorar y navegar esa pregunta. Y en este momento quiero hablar de 3 migas o 3 cosas que encontré para descubrir que esto que voy a empezar a hacer aquí era lo que yo quería seguir haciendo y que había estado ahí a lo largo del camino, pero yo no lo había visto. La primera amiga es la más reciente y fue un viaje a Londres que hice en un curso de investigación de tendencias. Yo le decía a la profesora que ojalá la gente tuviera toda la oportunidad de viajar para descubrir con qué se asombra. Yo no creo que el asombro lo detonen los viajes. Yo creo que el asombro es una capacidad como la capacidad de hablar. Tú puedes hablar aquí en este podcast, o puedes hablar con amigos, o puedes hablar en la ducha, o puedes hablar. El escenario no importa. La capacidad se desarrolla per se independiente del escenario. Lo que pasa cuando uno viaja es que le cambia todo, ¿cierto? Le cambia lo que ve, le cambia lo que escucha, le cambia lo que huele, la cotidianidad le cambia, la cotidianidad deja de existir, no va en el equipaje, uno no se la lleva, ¿cierto? Y eso pues es un terreno muy fértil para el asombro. En este viaje a Londres yo empecé a observar, claro, porque me venía haciendo esta pregunta, qué era lo que me asombraba, porque además iba en grupo y me daba cuenta que lo que a mí me generaba asombro y quería parar y tomarle 500 fotos, no era lo mismo que le generaba asombro a otra gente. Y así, al contrario, yo veía a mis compañeros parando a tomar fotos en unas cosas, pues que mucho les parecían la panacea y a mí no me parecía tan interesante. ¿En qué me di cuenta que se me detonó el asombro? En los cómo. Cómo las marcas hacían las vitrinas, cómo las señalizaciones en la calle se expresaban, cómo la gente se vestía, qué transmitía eso, cómo se ponían los letreros en los ascensores, en las puertas, en las remodelaciones, cómo aparecían los letreros en los suelos para avisar cosas, cómo era la comunicación del metro. Todos esos cómo me empezaron a parecer muy fascinantes, o me empecé a dar cuenta que me parecían muy fascinantes. Encontré particularmente una experiencia que para mí fue un boom. Yo creo que hay una cosa en guión, algunas estudié cine, pues una clase de cine, no cine de verdad, pero sí una clase de cine. Y en esta clase de cine la profesora nos enseñó que existe en el guión una vaina que se llama el punto de giro. El punto de giro es esa escena cúlmine donde algo pasa con el personaje que viene caminando recto y ¡pum! Esto le da vuelta, perdón, a su ruta. Yo siento que esta experiencia para mí fue ese punto de giro y fue una experiencia que se llamaba Lightbox, era de un artista y era una caja literalmente de paredes, una caja gigante de luz, o sea que se proyectaban imágenes en esa caja y vos entrabas y eras absolutamente diminuto, te sentabas en el suelo y había unas paredes gigantescas, un techo gigantesco encima de vos, donde empezaban a aparecer imágenes y él contaba por qué había elegido el arte, lo mostraban boceteando, fue una inmersión en su cómo, en cómo él había decidido contar la vida, pero además contar su vida. Y me acuerdo de estar tirada con este buzo, además, que tengo hoy, en el suelo de esa experiencia, llorando a moco tendido. No llorando así como señora espectacular, como, no llorando así. Eso me conmovió, me movió todas las fibras de una manera impresionante.
Y empecé a analizar esa amiga y decir, bueno, qué es lo que me emociona aquí? ¿Qué es lo que me hace llorar? Y me empecé a dar cuenta que era ese cómo, esa experiencia, cómo habían elegido contar ese mensaje. Otra amiga, que en realidad es como un conjunto de amigas que empecé a ver, fue que empecé a analizarme en las diferentes facetas. Yo voy a terapia hace muchos años, claramente, y mi psicóloga me dice que yo no, pues ella dice, yo no le creo, pero ella dice que yo no tengo múltiples personalidades, sino que tengo facetas o tonos. Entonces ella me explica este cuento de que eso es como el volumen del carro, ¿cierto? Que vos le subís o le bajás. Es como una ruedita que se va moviendo y se van acentuando tonos distintos. Entonces yo empecé a revisar esos tonos, empecé a revisar esas facetas y me empecé a dar cuenta qué había en común. ¿Qué había en común en esos espacios donde yo proyectaba lo que era? Ya les hablé de algunos al principio de este podcast. ¿Qué había en común cuando yo era tallerista, cuando yo era escritora, cuando era creadora de contenido? ¿Qué unía eso ahí? Y me empecé a dar cuenta que ahí también estaba el cómo. Como yo contaba las cosas, como yo escribía las cosas, como yo diseñaba las conferencias, era lo que hacía que mis conferencias, mis libros y mi contenido llegaran a donde llegaban. Yo no tengo maestrías en nada, en lloración, si es que eso es una maestría, de resto en nada. Pero la gente decidía escucharme, no porque supiera mucho, sino porque, como me dijo alguien alguna vez, vos me pones los mangos bajitos, como que los mangos están por allá arriba y vos coges y los bajas para que yo los pueda agarrar. Y un poco eso es el cómo. Habla del cómo yo hago las cosas, ¿cierto? No hablo de cosas distintas, y es una frase que solía decir en mis conferencias, yo no digo cosas distintas, yo digo distinto las cosas. Y ese cómo empezó a evidenciarse en esas facetas que yo pues fui encontrando, ¿cierto? Y la tercera amiga, que realmente no es un acontecimiento, fue que yo me devolví a conversar con mis amigos. A veces uno es con uno mismo como los ojos son con la nariz. Son vecinos. O sea, la nariz y los ojos están demasiado cerca. Y sin embargo, los ojos no pueden ver la nariz, a menos de que uno haga así como muecas, y viscos. Pero normalmente en el diario vivir, vos no estás viendo tu nariz. En cambio, en este momento, por ejemplo, si tú estás no solo escuchando este podcast, sino además viéndolo, pues ves perfecto mi nariz. Y esos son los amigos son otros ojos. Hay algo que yo creo y es que partes de lo que uno es se guardan en la gente que uno quiere. Yo, por ejemplo, voy donde mis tías o donde mi abuela, que todavía está viva, y siento que recupero a la Sara chiquita. Siento que esa Sara que yo era está guardada en ellas. Entonces me devolví a esos amigos donde estoy guardada, para que ellos me miraran la nariz y me dijeran cómo era esa nariz. Me devolví a las migas que ellos representaban en ese camino y les pregunté, ¿qué ven ustedes de transversal en lo que yo soy? Yo me siento como tan múltiple y tan distinta, como que a veces, y lo van a vivir en este podcast seguramente, soy esta señora de voz ronca y poética, y a veces soy una loca, y a veces me estoy riendo destartalada. Y yo les preguntaba, ¿qué ven en común ahí? ¿Qué ven en común en las cosas que yo soy? Y también ahí apareció el cómo. También ahí el cómo se volvió una piedra angular de la conversación. Así que, pues, no quedaba más, ¿cierto? Había recorrido las migas, me había devuelto a mi última experiencia de asombro, me había devuelto a revisar en conjunto esas facetas y me había devuelto a esas conversaciones de otros que podían verme la nariz, y el cómo se volvió evidente cada vez. Hay una cosa muy hermosa que no me acuerdo quién dice,
pero dice que lo que uno es siempre está ahí, pero uno está demasiado ocupado para verlo. Y a mí me pasó un poco eso. Yo no creo que el cómo haya sido una cosa que yo descubrí. Yo no creo que yo me haya levantado un día el mes pasado y haya dicho, lo que yo voy a hablar es del cómo y me lo haya inventado de la nada. Yo creo que siempre estuvo ahí. Me di cuenta además en esas migas que siempre estuvo ahí, que lo único que tenía que hacer yo era mirarlo, darme cuenta que existía. Me estuve leyendo un libro recientemente que se llama, es de Joy Dispenza, se llama Deja de ser tú. El man es un neurocientífico y cuenta que cuando vos observas un átomo por microscopio, pues como la parte más pequeña, no existe, es como un televisor cuando está malo. Yo no sé si a vos también te tocó la parabólica o no, pero un televisor cuando está malo, quiero que te imagines la imagen de este sonido que voy a hacerte. Así. Es una pelea entre puntos blancos y negros que aparecen y desaparecen, un poco así se ve el átomo. Y él dice que esas partículas que son energía solo empiezan a existir cuando tú las observas. Es decir, si tú tienes la mirada como reposada y pasiva, no existen. Pero si tú pones la mirada atenta y afilada, la partícula ya deja de moverse y se queda quieta y empieza a existir. Él sostiene en ese libro, pues, que uno crea la energía y que crea la materia. Y bueno, es un cuento loquísimo que si después quieren ir a ver, pertenece a mi faceta de los chakras y otras cosas energéticas. Pero el cuento con él que me parece muy interesante es que yo pienso que lo mismo pasó con mi cómo. El cómo estaba ahí, lo único que yo tenía que hacer era empezar a mirarlo para que empezara a existir. Y en estas conversaciones y en esta revisión de las migas, lo vi patentico, como dice mi mamá, y escogí empezar a trabajarlo. Porque claro, había otras cosas, siempre hay otras cosas. La historia nunca es solo lo que la historia cuenta. De hecho, si vos ves cualquier historia, hay un montón de personajes, un montón de cosas que pasan al unísono. Pongamos una historia que espero que todos conozcan, que es el Titanic. Aquella historia donde Rose mató a Jack por no dejarlo montar en su tabla de 15 kilómetros cuadrados. En esa historia suceden otras historias a la par. Hay, por ejemplo, esta señora que es una nueva rica, que es un personajote graciosísimo. Está el que diseñó el barco, está el capitán, los músicos. Eso pasa en estas exploraciones, como pasa con el átomo. Yo vi, había varias cosas que estaban ahí, pero la que más me llamó la atención, en la que quise fijarme, fue en el cómo. Descubrí que la pregunta que me había direccionado y que quería seguir explorando, ahora sí, con ella de frente, era cómo cuento. Nueva pausa para masticar. Voy a direccionártela un poco. Tal vez en lo último que he dicho algo te hizo clic, te generó la intención de hacer algo, llamar, escribir, preguntarte. Usa esta pausa para anotarlo por ahí, para ponerte una alarma. No dejes que se pierda este efecto cerveza. No llegues hasta el final sin tener eso en la agenda mapeado, porque seguramente se te va a olvidar o vas a perder el espíritu de querer hacerlo. Así que esta pausa es para eso, para que te pongas tú mismo la tarea de qué te ha quedado hasta aquí que quieras empezar a hacer eco en tu vida. Parecía pues que había dado con el tesoro. Encontré la pregunta, encontré lo que quiero resolver, encontré el propósito, la búsqueda generacional. Pero, ve, hay un amigo que me decía, voy a contar esta historia porque igual este es mi podcast. Hay un amigo que me decía, ¿vos para qué querés un amor de película si los amores de película solo duran 2 horas? Y luego, viendo el reencuentro de Friends, pues viendo realmente es decencia, llorando
el reencuentro de Friends, me acuerdo que los guionistas dijeron, nosotros acabamos Friends porque no queríamos meterlos en más problemas y para que el programa continúe tiene que haber algún tipo de drama, algún tipo de tensión. Entonces, pues hay que quitarles ese final feliz y volverlos a montar en otra aventura. Y un poco eso pasa con la vida, que no se acaba hasta que se acaba y mientras no se acabe, pues van saliendo más peros. Entonces, esta partecita de navegar la pregunta acabó, la encontramos. El cuento que quiero es cómo cuento. Pero aparece la segunda temporada y esta temporada viene de el consejo de un cliente con el que trabajé. Es un man muy teso en estrategia y el man decía, puede que la idea sea hermosa, usted puede tener una idea que sea, mejor dicho, Margot Robbie de las ideas, espectacular, pero si el mercado no la valida, baila. Hay un libro del que vamos a hablar en este podcast que cuenta cómo las grandes ideas no son las ideas que triunfan, sino las ideas a las que les hacen otras cositas que luego en ese episodio sabrán. Pero entonces parte de esas cositas es validación de mercado. Vos puedes tener un cuento muy bien montado, pero si no hay pruebas afuera de que ese cuento funcione, pues posiblemente no vaya a funcionar. Entonces el cuento ya estaba en mi cabeza, yo ya tenía la pregunta, pero lo que seguía era mirar si eso sí era importante. Porque además pasa una vaina muy hermosa y es que en la cabeza vos te imaginabas que muchas cosas son importantes, que muchas cosas son de valor y luego las sacas y resulta que no. Pasa un poco con el contenido, por ejemplo, que vos decís, no, yo sí, si yo cuento esto, que yo sé que mi público lo quiere, mejor dicho, viral. Vos te haces el video, te montas el set, grabas el podcast, sacas el contenido y pasa la bola de heno. No se volvió viral, no pasó nada con eso. Porque en la cabeza todo es muy hermoso. Pasa también como cuando vos te lees un libro y ves la película. El mundo de las ideas es perfecto. Vos puedes tener cualquier idea. Yo te puedo decir, es más, te voy a contar. Yo te puedo decir, ve, qué dicha que acá esta lámpara fuera amarilla, el micrófono amarillo, mi ropa amarilla, las matas absolutamente amarillas, que del techo cayeran luces amarillas y la idea, un sueño. Vaya, pinte esas matas. Vaya, dañe esta lámpara. Vaya, consiga ropa amarilla que le quede a uno como si uno no fuera un girasol. En la realidad la vaina no es tan fácil. Y un poco yo tenía que llevar esa idea que parecía perfecta o perfecta dentro de la exploración o suficiente por ahora, pues a la realidad. Y empecé a preguntarme si realmente el cómo era tan importante. Y busqué diferentes espacios, diferentes modelos de negocio, comunicaciones, estrategias, pues para no sesgar esa exploración. Y encontré varios que te voy a contar. El primero es Carulla versus D1. El D1 es un supermercado, no sé si a nivel Colombia creería que sí, lo mismo Carulla. Y son, aunque venden lo mismo, es decir, su qué es el mismo, su cómo es absolutamente distinto. Claro, como promesa de valor simple, ¿cierto? Sin adornos, son supermercados. Pero una persona prefiere Carulla versus D1 o D1 versus Carulla por algo superior a su qué. No compran porque solo ahí encuentren X o Y. Claro, hay cosas que solo se encuentran en uno o en otro. Pero finalmente la decisión viene del cómo cuentan su cuento, que no tiene que ser necesariamente en estrategias digitales, solamente en cómo tienen ambientado su local. Ahí hay información, cómo te atienden, cómo se viste el personal, cómo son las góndolas, cómo cuentan ese cuento, los diferencia en el mercado. Mejores o peores, no sé. No estoy para evaluar eso. No soy purista de lo mejor y lo peor. Pero sí sé que son distintos. Que la experiencia es distinta aun cuando el qué es el mismo.
Pasa también con personajes como Simon Sinek. No sé si conocen a Simon Sinek, si no, deberían conocerlo. Es un tipo bastante brillante y tiene una teoría que ha sido muy famosa en el mundo de los negocios, que es el círculo de oro. Voy a hacer como un pequeño abrebocas de su teoría por si usted no se la ha visto, pues para que tampoco le toque hacer la tarea tan larga. El círculo de oro habla de que todo debería empezar por un por qué, luego resolver el cómo, el qué, perdón, y después el cómo. Perdón, Simon, años escuchando tu teoría y lo voy a decir en un podcast y me la tiro, pero yo sé que sabrás disculparme. En todo caso, este Simon Sinek no está hablando de una vaina distinta. El propósito en las compañías existen desde que existen las compañías. ¿Qué hizo él? Contarlo distinto. Armarse un diagramita sencillo, claro, entretenido, que cautivó al mundo de los negocios. No porque la teoría fuera nueva, ojo, no estaba descubriendo que el agua moja, como dicen por ahí. Estaba contando mejor que el agua efectivamente moja, cosa que sabemos todos. Pasa con las canciones. Las canciones, ponete a pensar las canciones que te gustan. Las canciones que te gustan no dicen nada distinto, es que lo dicen bonito. Y lo mismo le pasó a Simon Sinek. Su teoría de fondo no es demasiado compleja. Hay gente que sus teorías son complejísimas. Este man que escribió de animales a dioses, por ejemplo. Te digo que ese señor, yo me imagino las paredes de ese señor de investigación llenas de post-its. Hay cosas bien complejas que el qué per se es muy poderoso. No estoy diciendo que el qué de Simon Sinek no sea poderoso. Para nada, es súper poderoso. Pero lo que lo hace diferente es su cómo. Es un qué bueno, pero el cómo es espectacular. Lo envuelve muy bien. Y envolverlo muy bien lo ha posicionado hoy como un gurú de los negocios. Más gente hubo antes y más gente vino después y posiblemente gente más buena, pero el tipo tiene su cómo clarísimo, es un cómo que funciona, un cómo que atrae, su qué lo valida, se ranqueó. Pasa también con Apple. Este escenario de Apple es muy interesante porque Apple, cuando empezó a sacar iPhones, el rey del mercado era BlackBerry. BlackBerry tenía un porcentaje ridículo del mercado de celulares. Y Apple en 3 años, un poquito más, un poquito menos, taquete, se lo comió. No era demasiado distinto. Claro, en diseño sí, en el cómo sí, pero en el qué no. Y aquí voy a hacer un doble clic. El qué es la esencia más sencilla. Todos los apellidos y las decoraciones son el cómo. Apple y BlackBerry tienen un mismo qué, celulares. ¿Qué hace que un Apple y un BlackBerry sean distintos? El cómo. Que de Apple además va más allá del celular mismo, del dispositivo mismo. Su sistema operativo, el packaging. Vos abrís un celular de Apple, no solamente abrirlo para verlo, cuando lo abrís para llevarlo al técnico porque lo quebraste, por ejemplo, es absolutamente ordenado por dentro. Tiene un marketing ridículo. Han sabido contar su marca, pero mejor dicho, de todas las formas habidas y por haber. Venden lo mismo, el que es el mismo. Pero Apple es líder en el mercado por el cómo. Que ojo, el cómo es superior a lo que digo efectivamente. Porque yo en este momento estoy diciendo algo, pero el tono que le estoy aplicando, si vos me estás viendo en video, la ropa que tengo, el escenario en el que estoy, también comunican, también son un cómo. Y Apple lo ha entendido muy bien. Apple ha entendido un cómo 360 tremendísimo que lo catapultó. Yo te quiero contar que mi papá es ingeniero de sistemas, a mi papá le encanta la tecnología. Y alguna vez, hace muchos años, tenía un iPhone, yo creo que el primer iPhone que salió, y lo cambió, pues porque salió otro, porque iPhone sale mucho, ¿cierto? Sale cada año. Entonces él lo cambió y me regaló su iPhone. Y yo llegué al colegio con mi iPhone nuevo, todo el mundo tenía BlackBerry, y lo que me pasó es aislamiento absoluto,
porque yo no tenía BB Pin, yo tenía cómo hablar con la gente y terminé vendiendo el iPhone. Hoy tengo un iPhone y todo el mundo con el que me comunico puede hablar por WhatsApp. Pero eso no pasaba antes. Apple no nació en la cima, nada nace en la cima. Pues a menos que heredes una cosa que antes fue también chiquita y luego llegó a la cima y la heredaste en la cima. Apple se montó a esa cima de los celulares, tumbó el mercado de BlackBerry porque supo escoger muy bien su cómo. Y voy a darte 2 ejemplos más como para que vayamos cerrando. Yo espero que para este punto empiece a ser bastante claro, pero son ejemplos interesantes. Y son distintos como al mercado que conocemos. Pues del que hemos estado hablando, que es como el mercado cool. Este cómo, por ejemplo, es un cómo que beneficia al negocio. Y es los restaurantes que parecen muy cachés atraen menos público que los que parecen menos cachés. Para las personas que no estén familiarizadas con la palabra caché, la vamos a definir en este momento. Caché es como de lujo, ¿cierto? Como una señora que se para así. Los que no estén viendo el video, creo que el sonido fue suficiente. Los restaurantes que son cachés, que tratan de ser organizados, juiciosos, la marca es bonita, el menú es bonito, todo lo tienen como fríamente calculado, atraen menos gente porque parecen más caros. Entonces el cómo no siempre tiene que ser como le que pasa a Apple, que Apple es cachesísimo y se beneficia de que su cómo sea cachesísimo. La gente ahorra, se mete en préstamos para poder comprar eso. Con los restaurantes pasa al revés. Nuevamente el diferencial en el cómo, pero hacia otro lado. Con el restaurante lo que sucede es que entre más caché, parece más caro. Y si parece más caro, menos gente entra. Entonces, el cómo aquí hay que manejarlo distinto, pero nuevamente afecta, porque el qué puede ser el mismo. De hecho, pasa hoy en el mundo de las hamburguesas. En la ciudad en la que vivo, que es Medellín, ha habido en los últimos años un boom tremendo por las hamburguesas artesanales. Entonces vos tenés estos puestos de hamburguesas tradicionales que se ven tradicionales, se cuentan tradicionales y pierden público por estos otros que tal vez no son tan grandes, no están tan bien ubicados, toca hacer fila, pero se cuentan como el usuario quiere que se cuenten. Y el último ejemplo para cerrar esta conclusión de que el cómo sí estaba siendo validado y era importante para el mercado es el estafador de Tinder. El estafador de Tinder es un documental que está en Netflix de un señor que disfrazó tanto su cómo que parecía millonario. Y una serie de viejas muy preocupadas por su corazón y no por su billetera, se tragaron, las estafó, las dejó en la inmunda, les tocó demandar. El tipo, o sea, te voy a decir, el tipo feo, el tipo pequeño, el tipo no era como la gran cosa, pero su cómo, entonces el tipo con camisas de marca, en las mejores playas, montado en aviones privados, se contó también su cuento, que estas viejas se lo comieron, a él y al cuento, y terminaron sin un peso. Aquí también vemos como un cómo, ya no transforma un negocio, bueno, también un negocio, pero el negocio de una persona, solo porque contó distinto su personalidad. Se la inventó, claro, sí, se la inventó y podemos entrar de puristas a revisar si está bien o mal. Pero finalmente lo que hizo que este man, creo que se llama Simon, el estafador de Tinder, se consiguiera estas viejas, fue que se supo contar muy bien. Entonces, finalmente, viendo todo esto, pues yo concluí que no importa tanto el qué, importa, pero no importa tanto. Importa más el cómo. Importa mucho más el cómo contás el cuento que el cuento mismo. Pero antes de decidir llamar verdad a esta conclusión y comerme el cuento completo, escogí hacer este podcast. Durante los próximos episodios vamos a conversar sobre este cómo, sobre esta pregunta de cómo cuento.
Y juntos vamos a descubrir si efectivamente importa, como ya estamos viendo que sí, o si no. Así que si decides quedarte, ese es el camino que te propongo. Así empezó y vamos a ver en qué termina. Colorín colorado, este podcast se ha acabado. Entonces ahí pues la idea es que entre como un tururiru y ya.